En este video vamos a hacer una implementación de audio de procedimiento para el sonido de gatillo en el videojuego de la clase Tecnologías Avanzadas del Audio. Esta implementación está basada o más bien inspirada un poco en la descripción de Andy Farnell en su libro Designing Sound de cómo hacer este sonido digamos, a partir de programación por objetos en Pure Data. Lo que nosotros queremos, de donde queremos partir, está básicamente todo aquí. Farnell habla simplemente de unos layers o varios componentes del sonido que se superponen con cierto delay y hay distintas ganancias para generar el sonido del disparo del arma. Y cuando se refiere a los layers, en el primero utiliza una palabra que se llama, pues que denomina chirp impulse, como un impulso de el sonido de un pájaro, pensando de pronto no en una señal que es lineal, sino que muchas veces de arriba a abajo, como lo hace de pronto el canto del pájaro. Dice que la detonación será, digamos, producida por una señal de ese tipo. Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar una señal de ese tipo para afectar el espectro en frecuencia. Entonces quisiéramos hacer una especie de barrido en el espectro de frecuencias, yendo desde las frecuencias altas en el rango de 10 a 15 Hz hasta apenas unos 100 Hz o incluso acercándonos hacia 0 Hz. Ese barrido lo podemos hacer utilizando una sinusoidal. Una sinusoidal que sabemos que un generador debe siempre tener luego una etapa de multiplicación de su amplitud. Pensemos que inicialmente va a ser la máxima amplitud en el rango, que va de 0 a 1. Luego utilizamos un objeto como LiveGain para tener una especie de master fader en nuestro programa y cuidar los altavoces y nuestros oídos. Y necesitamos el objeto DAC para representar la interfaz de audio y poder hacer la conversión digital análoga. En este caso simplemente tengo una señal sinusoidal. Pero lo que quiero es no tener un valor estático para la frecuencia, sino precisamente controlar la frecuencia por medio de una señal de control, es decir, una señal en sí misma, por ejemplo, una envolvente, una rampa que genere un barrido en la frecuencia y genere un efecto similar al descrito por Farnell utilizando la palabra sonido de pájaro o canto de pájaro. Entonces podríamos pensar que para hacer dicha rampa en el rango de frecuencias utilizamos line. Line va a generar una rampa arbitraria que, por ejemplo, yo podría determinar que fuera su punto de partida inicial 1, es decir, el máximo rango posible o el máximo valor posible, y su punto final o determinación 0 o el mínimo valor posible en el rango. Luego va a tener que especificar un tiempo para ese barrido, supongamos que ese tiempo sean 500 milisegundos, por ejemplo, y en dicho caso debería poder ver una rampa de ese comportamiento en ese tiempo a través de Scope. Vamos a verificar eso y ahí tenemos nuestra rampa. Bien, esta rampa la podríamos conectar directamente a el oscilador, pero entonces estaríamos haciendo un barrio de frecuencias de 1 a 0 Hz y en realidad pues no es lo que pretendemos. Tendríamos que escalar ese rango y para escalar el rango básicamente lo que hacemos es multiplicar la señal. Voy a probarlo simplemente por 13.000 Hz, en cuyo caso estoy haciendo un barrido de 13.000 Hz a 0 Hz, porque cuando lleguemos a 0, 0 por 13.000 sería igual 0. Bien, y si conectamos esto en Cycle deberíamos poder empezar a escuchar una rampa en las frecuencias. Perdón, activamos audio. En este momento tenemos algo acá que ya hablaremos de ello en un minuto y podemos escuchar la rampa, el sonido del disparo. Ok,
Pensemos que si vamos a disparar para probar nuestro sonido, pensemos en el concepto de trigger. Si venimos, vamos a integrar este circuito con el videojuego, vamos a necesitar siempre un trigger. Verificar un segundo una cosa. Ok, sí, estamos bien. Bien, para el trigger, pensemos en probar nuestro sonido de disparo utilizando una de las teclas del computador, del teclado alfanumérico, puede ser la tecla del espacio, la barra espaciadora. Entonces, para ello, puedo utilizar key. Key me va a reportar un número dependiendo de, o un código numérico dependiendo de la tecla que esté oprimiendo. Yo ya sé de antemano que la tecla 32 es la correspondiente a la barra espaciadora, quiere decir que cuando select reciba 32 va a emitir un bank, que es lo que está pasando allí. Con este bank yo ya puedo generar un trigger para no tener que obturar manualmente con el mouse. Bien. Cuando la rampa llega a 0 Hz, la amplitud, lo que podemos ver es que sigue eh, en un alto nivel. ¿Por qué está pasando eso? Realmente allí tendríamos una señal en 0 Hz y tenemos un caso de DC offset en donde la señal se acerca a 0 Hz. Si la señal se acerca a 0 Hz no la podemos escuchar, pero igual tiene energía y estaría poniendo el cono del altavoz a presión, obviamente va a ser perjudicial. Para ello deberíamos, para evitar este efecto, deberíamos aplicar un filtro, eh, un filtro pasa altos, y vamos a cortar pues esas frecuencias subsónicas que no escuchamos de ninguna forma. Igual podríamos cortar desde 10 Hz, 5 Hz, 1 Hz. Y para hacer un filtro, pues en Max no existe un filtro pasa altos por nativo o por default, existe un filtro pasa bajos de un polo. Con un filtro pasa bajos podemos hacer un filtro pasa altos. Vamos a poner este filtro en 10 Hz, este es un pasa bajos, y la entrada acá a la salida de este filtro va a tener el rango de 10 Hz a 20.000 Hz. Lo que quiero hacer es tener primeramente el rango completo, luego lo va a restar el rango filtrado de forma tal que acá, a ver, ¿cómo es esto? Perdón, acá corrijo, acá tengo un rango de 0 Hz a 10 Hz, acá tengo un rango completo de la señal. Cuando le resto al rango completo de 0 a 10 Hz, voy a tener como a la salida de la resta, voy a tener el rango de 10 Hz a 20K potencialmente. O dependiendo de mi frecuencia de muestreo. Y acá ya podría simplemente hacer esto, pongamos esto y podemos ver que el DC offset desapareció. Activo el trigger y ya no tengo DC offset. Esto es un high pass filter, entonces como tal voy a hacer manzanita shift E y hice una encapsulación, lo puedo nombrar que es un high pass filter que me está eliminando el DC offset y ahí quedó. Bien, este barrido en la frecuencia asemeja un poco el sonido arcade de los videojuegos del disparo, pero la curva que estamos generando en este caso es una curva lineal. Quiere decir que se demora el mismo momento en bajar. Es lineal. Y nosotros quisiéramos más bien una curva, o pues no una rampa, sino más bien una curva, es decir, un comportamiento logarítmico y no lineal, porque digamos dicho comportamiento, dicha descripción de la envolvente es más cercana o acertada para definir los sonidos naturales, por ende el sonido va a tener más realismo. Una forma de darle curva a esta línea, a esta rampa lineal, es por ejemplo multiplicando la amplitud por sí misma, multiplicando su amplitud por sí misma, o ella por multiplicando la señal por ella misma. Si fuéramos a comparar de aquí a acá de una forma muy gráfica lo que está pasando, y voy a aumentar acá el tiempo de la rampa y podemos ver levemente, a ver, levemente vamos a adicionar una tapa en donde sea exactamente lo mismo. Sorry. Podemos ver una curva mucho más pronunciada. Voy a disminuir el tiempo de la rampa, de pronto 5 segundos no es un tiempo indicado. Acá podemos visualizar mucho mejor el contraste.
Y el efecto sonoro de esta rampa, digamos que va a ser más cercano a lo que queremos. Ok, tenemos el sonido del disparo. Ok, otra cosa que podemos hacer para mejorar el sonido es generar otro componente. En este caso tenemos una sola sinusoidal. ¿Qué pasa si duplicáramos todos estos, digamos, el generador, el control de la amplitud, que en este caso no estamos haciendo nada con eso en realidad? Podríamos, bueno, si podemos dejarlo en uno en caso de que se quisiera ajustar luego. Pero este otro componente podría estar, por ejemplo, una octava abajo del inicial. Para ello, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos dividir la señal o la frecuencia. Esto sería lo mismo que multiplicar por 0.5, que generalmente se piensa que es más apropiado, pero digamos acá podemos también dividir en max, no creo que no va a haber mucha diferencia. Eh, Vamos a dividir la frecuencia de control de la rampa inicial por la mitad. Entonces va a dar un componente a una frecuencia y otro una octava por debajo. No lo estoy escuchando aún. Tendría obviamente que sumarlos. Acá tengo dos filtros. En realidad podría irme con solo uno. Okay, ahí tenemos los dos componentes del sonido. Qué pena. Volvamos a la versión con un filtro cada uno. Same thing, right? Okay. Y acá entonces verifiquemos, por ejemplo, con number, queremos verificar las frecuencias o los valores de frecuencia de la señal de control. Podemos ver que van a la mitad. Ahora, ¿por qué suena así nuestro disparo? Porque volvimos a un tiempo, estamos en un tiempo de un segundo. Partimos de un tiempo de 500 milisegundos. En realidad, si miráramos el texto de Farnell, que ya lo podemos hacer en un segundo, podemos verificar el tiempo que él sugiere para dicha rampa, pero yo pensaría que podemos iniciar desde lo mínimo posible, que serían unos 50 milisegundos. ¿No es cierto? El tiempo mínimo en el que podemos discernir eventos independientes. Eh, si miramos por acá, Farnell dice también que la rampa que él genera, un sweep, lo llama un sweep sobre las frecuencias, un barrido desde 10K hasta unos hundreds, unos 100 Hz, casi que en 50 milisegundos, súper veloz. Probémoslo en 50 milisegundos. Es bastante corto, ¿no? Yo pensaría de pronto en darle un poquito más, pero lo que quisiéramos hacer es más bien darle un valor variable para el tiempo, digamos, de decaimiento de la rampa, de tal forma nunca dos sonidos de disparos consecutivos van a ser exactamente iguales. Esto digamos que va a ayudar a darle también realismo al sonido. Entonces para ello tenemos que utilizar un objeto que nos proporcione valores aleatorios y sumar dichos valores aleatorios a, no sé, un valor estático que defina la rampa. Por ejemplo, 50 para mí en realidad acá es muy corto, 500 me parecía que es más cercano a lo que queremos hacer. Podríamos pensar en 500 como un valor estático, por ejemplo. Entonces voy a sumar 500 por aquí. Y por otro lado va a querer un valor random, un objeto random que genere un valor aleatorio. Random va a funcionar con un argumento que define el mínimo posible de valor siempre es 0 y mi argumento pues define el máximo. Si yo le pongo 50, el output de valores aleatorios va a ser de 0 a 49. Por ejemplo, yo acá podría, si sumo el valor de la salida de random a esto y con esto controlo la longitud de la rampa, tendría valores entre 500 y 549. Entonces, ¿cómo combinar esto? Este mensaje puede sustituir este valor estático por una variable que en este caso la sintaxis es valor pesos 1. Acá vamos a querer tener este valor así y el trigger entonces en este caso generaría simplemente, perdón,
voy a borrar el trigger de acá. Y el trigger queremos que controle random. Veamos lo que está pasando acá. Acá puedo generar un float, una cajita para ver esto. Voy a desactivar audio. Cada vez que oprimo la tecla tengo un nuevo valor. Entonces levemente, obviamente estos son milisegundos, entonces muy poco perceptible. Podría pensarse también en no pensar en un mínimo de 50 milisegundos para el desfase, por ejemplo, más 50 milisegundos para el valor aleatorio, y acá tendría entonces valores aleatorios entre 550 y 559 en realidad, 550 y 559. Podría ampliar esto un poquito. Y funciona, ok. Ahí tendríamos entonces una implementación muy básica de este sonido. Habría que pensar en efectos posteriores para este sonido o su complementación con ruido, porque acá solo estamos utilizando como fuente sonora sinusoidales. Lo que queremos hacer a continuación es utilizar ruido como fuente sonora en un efecto similar para complementar esta capa de sonido.